Muy buenas noches con todos y bienvenidos a Cognita Conecta. Cognita Conecta es un emprendimiento que brinda cursos en ciencias de la vida. El día de hoy tenemos el curso de biotecnología de las microalgas y tenemos como ponente al magíster Edilberto Medina. Él es ingeniero biotecnólogo peruano de la Universidad Católica de Santa María. Realizó su maestría en la Universidad de Queensland en Australia, donde se especializó en biotecnología de microalgas. Por 2 años trabajó en la Universidad Católica de Santa María, continuando su especialización, fue parte del programa doctoral de la Universidad Técnica de Múnich, investigando la producción y optimización de carbohidratos poliméricos de microalgas. Finalizado el doctorado, retornó a la Universidad Católica de Santa María dando diversas clases y realizando investigación en microalgas. Y bueno, antes de darle pase al ingeniero Edilberto, vamos a hacerles recordar que deben colocar su asistencia en los comentarios y en caso tengan algunas preguntas en el transcurso de la ponencia, pueden dejar las preguntas en los comentarios. Y sin más, le doy el pase al ingeniero Edilberto. Disculpen que no voy a poder prender la cámara, pero mi internet está un desastre el día de hoy. Que me llamo Edilberto Medina y hoy día vamos a ver un poco de los conceptos básicos, de los conceptos básicos que tenemos acerca de las algas. Un gusto saludarlos y bueno, vamos a ver un par de conceptos básicos y después vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿no? En primer lugar, acerca de la definición y la clasificación de las microalgas. ¿Qué son las microalgas? Son un grupo de microorganismos fotosintéticos que producen compuestos y almacenamientos y tienen un mecanismo de defensa similar a las plantas, ¿sí? Son organismos muy similares a las plantas, pero estos tienen la particularidad de seguir el crecimiento de unos microorganismos, ¿sí? De unos microorganismos. Esta misma conjunción, esta definición nos dice que las microalgas están en la unión entre dos mundos. El mundo de las plantas como el microorganismos, de los microorganismos. Esto que estoy hablando es algo demasiado suelto y es solo para ayudarnos a entender la importancia de las microalgas, ¿sí? La importancia de las microalgas. Ahora, su definición, como ya expliqué, es un poco suelta y si ustedes van a buscar a internet, hay muchos tipos de definición y de clasificación de las microalgas. Esta es una de las que a mí más me parece las más adecuadas. Ahora, su clasificación es extremadamente diversa y hay diferentes tipos de clasificación. Yo para este curso la voy a simplificar bastante, mostrando que estas pueden ser divididas en microalgas procariotas, eucariotas. En ambos lados se pueden dividir en ambos, ¿sí? Primero vamos a ver las eucariotas, ¿no? Y vamos a ver el grupo más conocido, las cuales son algas unicelulares. Son algas unicelulares. Y estas son algas unicelulares y son las algas verdes. Vamos a ver en este tipo pueden hacer en este tipo, ¿sí? Pueden hacer en este tipo varias subclasificaciones que estas tienen. Las algas verdes
que son las llamadas clorofitas. Podemos ver 4 tipos. En primer lugar, las algas celulares no mótiles y aquellas que son las mótiles. Yo les voy a presentar las más conocidas de estas microalgas. Por ejemplo, la Chlorella vulgaris. La clorela es la alga que más se está investigando, que más reportes se está dando en la actualidad. Sí, que más se está haciendo la clorela. Por eso la estoy presentando. Y la Chlamydomonas reinhardti es aquella que se ha hecho, es el modelo de las algas verdes. Vendría a ser como la Escherichia coli de las algas, ¿sí? Son muy importantes. Pero no solo hay unicelulares, hay algunas que se pueden unir como en pequeñas colonias, pero aún microscópicas. Sí, pero aún microscópicas. Sí, pero aún microscópicas. Y por ejemplo, son esta Glotidium montanum y la Volvos carrierer, que son las más conocidas de este grupo. Son aún algas verdes, pero en este caso... Entonces, como estaba diciendo, de las microalgas hay las clorofitas coloniales, pueden ser unicelulares, mótiles o no mótiles, o coloniales, pero aún son tan pequeñas que solo se pueden ver por microscopio, y también se los consideran microalgas, ¿no? También mótiles y no mótiles. Esto se va a repetir en la siguiente clasificación, pero no voy a dar todos los ejemplos, sino nos quedaríamos solo en esta sección por horas, ¿correcto? Otro tipo de microalgas son las criptofitas, de las cuales las más importantes son las criptomonas y las cromomonas, ¿sí? Y las cromomonas, disculpen, y las cromomonas. Muy bien. Sí. Otro, por ejemplo, son los dinoflagelados. Y ahí les pongo 3 ejemplos, si ustedes pueden investigar más, si están interesados. Por ejemplo, los dinoflagelados están relacionados con las famosas mareas rojas. Se considera que a veces producen toxinas, entonces son bastante interesantes este grupo de células eucariotas, ¿no? Y además tienen flagelos, por eso se los conoce con este nombre. También las haptofitas, la principal es la isocrisis, las cuales producen una buena cantidad de lípidos y también de carbohidratos que se están investigando de manera correcta. Las heterocontas, por ejemplo, que son muy importantes, que son también las llamadas diatoneas, que son, por ejemplo, la más conocida y el modelo para este grupo, la Phaeolodactylum tricornutum, aunque también van a encontrar la navícula, la nixia. Estas son algas pardas, ¿sí? Y tienen sílica, ¿sí? Y tienen sílica en su membrana, ¿sí? Y tienen sílica en su membrana. Debido a que tienen sílica en su membrana, tienen formas geométricas, se podría decir. Y estas algas son muy interesantes porque tienen una alta producción lipídica, ¿sí? Tienen una alta producción lipídica. Las glautofitas también son otro tipo de algas verdes que son una de las que menos investigación, por lo menos que yo conozco, existen. Y por ejemplo, otras son las rhodofitas, que son algas rojas. Les pongo algunos ejemplos. Con este yo tuve la oportunidad de trabajar durante mi doctorado. Son algas rojas que justamente el color les da las ficoviliproteínas, especialmente la beta-eritrocitina, ¿sí? Ahora, pasando a las algas procariotas, la más conocida seguramente son las cianobacterias, que son algas verde azuladas, como se las conoce. Por ejemplo, la artrospira, que es la espirulina. Es la más conocida, aunque también se conoce el Nostoc y Cenotococcus PCC 6803, que es el modelo de las cianobacterias, ¿no? Son bastante interesantes, son mucho más simples que sus contrapartes eucariotas, pero también son microalgas, ¿no? Porque muchas de ellas tienes que verlas a través del microscopio.
Pero no son las únicas algas procariotas que existen, también están los procolales. Y justamente acá vamos a ver la más importante. Ahora hay mucha discusión porque algunos los consideran bacterias fotosintéticas y otras como microalgas, por ejemplo. Justamente está explicando que a veces la clasificación no es directa, sino hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Una pequeña diferencia. Muy bien. Hay algunos organismos similares, ¿sí? A las microalgas, que también van a tener una clasificación muy similar. Y estas son las microalgas, son organismos no unicelulares. Una de ellas son las algas filamentosas, por ejemplo, la Proclostedes hollandica, que es una que yo muestro. Otra es la tipo sifón, como la Diotrochus plumosa, y la más conocida de las parenchymas es la ulva, ¿no? Es la ulva. Sí, es la ulva. Entonces, aparte de las microalgas, también podemos conocer estas macroalgas, pero hay que hacer la diferenciación entre cada una de ellas. Ahora, ¿dónde podemos encontrar estas microalgas? Estas microalgas las podemos encontrar en diferentes lugares. Los más obvios son los ambientes marinos, como ríos, océanos o los estuarios, que son el lugar donde se encuentran el río y el mar. ¿Sí? El río y el mar. Y ahí se pueden conseguir una muy buena cantidad de microalgas, ¿no? Obviamente también vienen los lagos y las lagunas, donde podemos encontrar una gran cantidad de especímenes, y debido a las diferentes salinidades que se encuentran, se puede obtener una diversidad muy grande de microalgas, ¿no? Pero también hay lugares muy inusuales donde ustedes pueden conseguir microalgas, y estas son principalmente en el suelo. Por ejemplo, en el suelo hay una buena cantidad de microalgas. Hace poco yo estuve viendo algunos de los trabajos que hicieron en la universidad donde yo trabajo, la Católica Santa María de Arequipa, y habían aislado algunas microalgas o algunas cianobacterias de líquenes en el desierto de La Joya. También crecen en hielo, ¿no? Justamente había esta foto de que la Antártida había comenzado a crecer sobre el hielo. Entonces también las microalgas pueden crecer ahí. Otro lugar son ambientes extremos con mucha salinidad, otras muestras de suelo que no son como las que he presentado antes, y también muestras biológicas. Entonces las microalgas pueden encontrarse en diferentes lugares, lo cual lo vuelve muy interesante, ya que puede haber mucha variabilidad para su uso, ¿sí? Entonces, eso es las primeras cosas que podemos decir. Ahora, ¿qué ventajas tiene el uso de las microalgas? En primer lugar, su capacidad fotosintética, ya que utilizan pigmentos, moléculas y mecanismos para adquirir la energía solar y fijar CO2, ¿no? El CO2 es un gas invernadero, la captación de este es algo muy importante en la actualidad y mucha investigación se está realizando con ellos, ¿sí? El ciclo es bastante similar a lo que ocurre en plantas. Ustedes pueden, por ejemplo, encontrar la luz cae al fotosistema 2, hay una cascada de proteínas, siendo la citocromo B7 la más importante, y llega al fotosistema 1, donde también es excitado por la luz, y esta genera NADP, ATPs, que entran al ciclo de Calvin-Benson, y en el ciclo de Calvin-Benson, por extensión, va a entrar la molécula de CO2, acá se va a romper y se va a producir oxígeno. Por eso es tan importante su utilización, y es uno de los principales factores de importancia que tienen las microalgas, ¿sí? Ahora, su uso de tierra, ahora, esto es importante. Las algas también son consideradas cultivos, pero son cultivos no convencionales, ya que necesitamos equipos, vamos a ver reactores en las siguientes que podemos utilizar para cultivar las algas, ¿sí? En este caso, el plus de las algas, que no necesitamos tierra cultivable para poder cultivar, quitándole para la comida, para
el suministro alimenticio. Por lo tanto, nosotros podemos usar, en inglés se dice unarable land, o sea, tierra que no se puede cultivar, para poder utilizarla de mejor manera, ¿sí? Y además, como ustedes van a ver, muchas de las técnicas son muy sencillas para su uso. Entonces, eso tiene una muy buena ventaja, las microalgas. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo. Acá es en Estados Unidos, en estos se llama raceways, que están cultivando algas. Y en Israel también hay otra opción para su uso, como pueden observar. Ahí tiene, ¿sí? En este caso lo usan con unas tuberías. Vamos a ver en lo posterior estos diferentes tipos de métodos de cultivo, ¿sí? ¿Qué otra ventaja tienen las microalgas? Una ventaja es de que al ser considerados microorganismos, muchas de las propiedades y parámetros se puede utilizar las investigaciones para hongos y bacterias y se las puede aplicar a algas, mejorando su crecimiento y su productividad, y eso ayuda bastante, ¿sí? Es la adaptación de técnicas y métodos biológicos microbiológicos. Claro, hay que tener cuidado porque muchas de estas técnicas y muchas de las utilidades no toman en cuenta, por ejemplo, la fotosíntesis, que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta, pero de una base sí lo podemos utilizar. En verdad, mi investigación, tanto en maestría y doctorado, fue ayudada justamente por utilizar la cinética microbiana y la forma de cultivo microbiana, cosas que vamos a ver también en los siguientes módulos de este grupo. ¿Qué más? El uso de técnicas microbiológicas nos ayuda a utilizar los modos de cultivo, que también los vamos a poder ver, y te vamos a poder evaluar el crecimiento y vamos a poder ver los métodos de cosecha. Ahora, una cosa también de extrema importancia es los diferentes productos de interés que podemos producir con las algas. Algunos ejemplos, por ejemplo, es la famosa ficocianina, que es producida, por ejemplo, de la espirulina, que es un colorante azul muy apreciado en la industria alimentaria, por ejemplo. Voy a dar ejemplos, los más importantes, por ejemplo, el área de las proteínas. Ahora, el área de los lípidos es los famosos omega 3, que son de alta importancia, y en verdad los peces, que son otras alimentaciones que tienen alto en omega 3 y omega 6, los tienen porque se alimentan de microalgas. Entonces nosotros directamente podríamos producir la de las microalgas, y se está haciendo en la actualidad. Carotenoides como la astaxantina, que es extremadamente valorada, y biomasa en general, como por ejemplo esta que están vendiendo, que se te usa para diferentes usos, tanto nutracéuticos como de alimentación de ganado también y demás, ¿no? Para la extracción de diferentes compuestos. Entonces hay muchos compuestos de interés. Ahora, definitivamente todo no es color de rosa y hay muchos inconvenientes al producir esto. Y bueno, no es una baja. En primer lugar, necesitamos mucho tiempo de cultivo, casi días, ¿sí? Días y incluso semanas. En cambio, bacterias, cuando yo estaba haciendo mis cultivos en el doctorado, se demoraban mucho tiempo, ¿no? Días o semanas, una baja productividad, y es una baja productividad de algunas sustancias. Entonces eso a veces es problemático, y los costos son bastante altos de producción, y eso hay que tener mucho cuidado. Esos son los conceptos básicos. Esto es una pequeña introducción del curso. Vamos a desarrollar muchos más. Y bueno, hemos visto la definición y clasificación y el hábitat, y las ventajas y desafíos del uso de las microalgas. Todo eso hemos visto ahora. Y eso es el primer módulo. Ahora, ¿qué otras cosas vamos a estar viendo? ¿Ya? ¿Y qué otras cosas vamos a ver en este curso? Bueno, como ya me presentó Rafaela, yo soy Edilberto Medina, y me pueden contactar a través de ResearchGate, de LinkedIn y también de Dina. Cualquiera de las tres, redes sociales las utilizo de forma académica y me pueden contactar a través de ella.
Y yo soy bachiller en la Universidad Católica Santa María, he sido magíster en la Universidad de Queensland y estoy terminando mi doctorado en la Universidad Técnica de Múnich. Principalmente he trabajado con la producción de diversos productos de las microalgas. En mi doctorado trabajé con el área de los carbohidratos, especialmente con los exopolisacáridos. Y después, cuando regresé a Perú, trabajé con las microalgas para la producción de diésel, en mi maestría para producción proteica y lipídica. Y bueno, en bachillerato hice algo un poco diferente, pero me estoy dedicando a la producción de productos de alta importancia, de relevancia en las microalgas. Felizmente he podido publicar algunos artículos. Si están interesados se los puedo hacer llegar sin ningún problema. Y bueno, ¿no? ¿Por qué es importante las microalgas, ¿no? Las microalgas, como se puede ver, esto es el ratio más o menos de publicaciones que se está investigando hasta el 2005 y ha cambiado radicalmente, incrementándose grandes cantidades de veces más la cantidad de publicación que se está haciendo. La mayoría de esa información está en artículos científicos, ¿sí? Artículos para conferencias, reviews y demás, ¿no? En la actualidad y a partir de ahora todavía se está introduciendo una gran cantidad de información acerca de las microalgas. La publicación, los dos grandes productores de información de microalgas son los Estados Unidos y China, seguido por Australia, la India y la Unión Europea en general. Bueno, especialmente España, porque tiene unas muy buenas cualidades, Inglaterra, Alemania y Francia también son los siguientes, y después viene Canadá, Brasil, Rusia, y en nuestra orbe, bueno, yo soy de Perú, estamos muy bajos en la producción ahora, todavía siendo Chile y Argentina y Colombia y México los que más producen después de Brasil. Por lo tanto, tenemos una buena capacidad y especialmente en la zona de Perú y Chile y también en la zona amazónica tenemos tantos recursos que se pueden explotar. De los microorganismos, de las microalgas que se están evaluando, ya adelanté que la clorela es la más utilizada, la más investigada, seguido por la cladoneomona y algunas otras como la Cenodesmus, la Nochloropsis y Phalodactylum, Isocaris y Spirulina, son las más utilizadas. Y bueno, por eso hay un buen ámbito para utilizar y además hay un buen ámbito para seguir investigando nuevos tipos de microalgas. Y ¿qué vamos a otras cosas vamos a ver en ese grupo después de haber indicado cómo en la actualidad, desde hace unas cuantas décadas, está incrementándose la importancia y las publicaciones de estos cursos, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer. Bueno, hemos visto ya los conceptos básicos, ¿sí? Definición, clasificación, hábitat, las ventajas y las desventajas. Y después vamos a ver el cultivo. El cultivo es bastante amplio y lo hemos dividido en dos partes. Primero vamos a ver fuentes donde podemos, fuentes de microalgas para su cultivo. No es ya como para el hábitat y lo demás, sino que vamos a ver, qué fuentes podemos utilizar. Vamos a ver cómo se puede obtener una cepa adecuada para una investigación en microalgas, para hacer un trabajo en microalgas, también para una producción. Para ello vamos a tomar en cuenta los medios de cultivo, los tipos de cultivo también, que se puede ver. Y ahí vamos a terminar, porque más o menos dura una hora cada una de las sesiones. Y después vamos a ver los modos de cultivo, que esto tiene que ver mucho con la cinética microbiana y eso nos va a ayudar a mejorar el cultivo de las microalgas. Seguidamente por los parámetros de cultivo, qué importancia tienen, cómo se pueden utilizar. Después, cómo se puede inducir el cultivo a producir ciertas sustancias de buenos de interés. Y después vamos a ver los reactores más importantes que se usan, tanto abiertos como cerrados. Después de ello, nos vamos a dedicar una sesión entera acerca de ver los métodos de cosecha. Sí, los métodos de cosecha,
de la biomasa, ya que en la biomasa está la mayoría de compuestos de interés. Y después de ello vamos a ver los productos generados por las microalgas. Son varios, los vamos a dividir también en dos módulos. El primero es la biomasa en general, cómo se utiliza, cómo se produce y cuáles son los productos que más se obtienen, los lípidos, carotenoides también, ya que estos son lipofílicos, los hemos colocado en la misma sección, y vamos a mostrar un ejemplo de cómo ya se está produciendo, que es también extrapolable hacia otros compuestos de naturaleza química similar. También y después de ello vamos a ver las proteínas, carbohidratos y los productos agrícolas que ya se están produciendo para las microalgas. Finalmente vamos a ver sus aplicaciones de las microalgas en el medio ambiente en tres ejes de importancia: tratamiento de aguas residuales, de metales pesados y secuestro de CO2. Después biocombustibles, biodiesel, biogás y alcoholes, porque es muy importante después cómo vamos a utilizar estas microalgas que hemos obtenido, ya que van a disminuir su aplicabilidad, ya que pueden tener contaminantes en otras sustancias de gran importancia, como son los biocombustibles. Eso es de lo que se va a tratar del grupo. Esa es la pequeña introducción que puedo dar el día de hoy. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Bueno, paso con Rafaela y estoy a su disposición ahora. Listo, muchas gracias, ingeniero. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Esto ha sido una introducción. Pronto estaremos lanzando el curso que ya es más avanzado, en donde van a poder ver todo lo que ha descrito anteriormente el ingeniero. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Si tienen alguna pregunta, déjenlas en los comentarios y vamos a estar respondiendo cada una de ellas. Listo, tenemos una pregunta de Nicole Alba. Su pregunta es, ¿qué tan efectiva es la aplicación de las microalgas en la bioremediación? O sea, ya hay estudios que se están realizando y se ha demostrado que las microalgas pueden tener capacidad para absorber y para interactuar con metales pesados y sacarlos de una solución, de una fase acuosa. Justamente vamos a ver ahí en esa parte del curso como algunas investigaciones donde ya se está haciendo algunas evaluaciones específicamente para los metales pesados. Espero haber contestado tu pregunta, Nicole. No sé si habrá otra pregunta. ¿En qué caso la cianobacteria realmente estaríamos hablando de dos organismos como simbiosis o se puede controlar como uno solo? Bueno, las cianobacterias son organismos unicelulares procariotas, los cuales se ha hecho mucha investigación y tienen una relación muy directa con otras algas, perdón, con otros microorganismos, no solo las cianobacterias, sino otras muchas microalgas, tienen mucha relación. En verdad, por ejemplo, una cosa que hemos visto, que muchas de las algas que dicen que están puras y no tienen ningún tipo de microorganismos, a veces vienen con bacterias, ya que estas tienen una simbiosis entre bacterias y las microalgas. Pero las cianobacterias son un grupo aparte de microalgas, por si acaso. No sé si habrá otra pregunta. La siguiente pregunta es de Kiara. Ella pregunta, ¿qué especie de microalga recomienda para la bioremediación? ¿Por qué? Hay varios tipos de microalgas que se están utilizando. Yo he visto casos que están utilizando clorela, por ejemplo, pero también están utilizando, por ejemplo, ahora se me acaba de recuerdo uno que se ha hecho en Chile, que están tratando de aislar nuevas algas. Entonces, no te puedo decir exactamente qué especie, sino hay que evaluar y ver cuál es la más adecuada para cierto lugar y también para cierto metal o para
para compuestos orgánicos. Una cosa importante es de que también no solo se usa un tipo de alga, se puede usar un consorcio de algas. Entonces no se puede decir solo una especie, sino justamente que eso hay que experimentar y lo vamos a desarrollar de mucho mayor manera en el módulo de bioremediación. Sí. Gracie González mencionó que son consideradas microorganismos que pueden utilizarse para hongos y bacterias. O sea, se puede utilizar algunos procedimientos que ya se han utilizado en hongos y bacterias para ayudar a su investigación. Sí, por ejemplo, se puede hacer un estudio cinético microbiano, se puede encontrar parámetros de crecimiento, pero tomando en cuenta que también la fotosíntesis debe tomarse en cuenta. Sí, por ejemplo, la cinética microbiana. Y lo vamos a desarrollar mucho más en la parte de cultivo. Bueno, para la producción, justamente cuando vamos a ver los cultivos, vamos a ver que hay diferentes tipos de cultivo, como es autotrófico, heterotrófico y mixotrópico. Tenemos que ver qué sustancia quieres producir y por qué sería mejor producirla de cierta manera. Y bueno, el tipo específico de fermentador depende mucho del volumen que quieras utilizar y depende mucho de la forma que quieras utilizar. Entonces, lo vamos a ver mucho más. Voy a dar ejemplos en la parte de cultivos, es verdad, pero justamente depende del volumen que quieras hacer y de qué cosa quieres producir. Por ejemplo, en el caso de la astaxantina, muchas veces utilizan dos tipos de reactores, uno para el crecimiento y otro para la inducción de la producción. Entonces, depende mucho de eso y es muy amplio. No sé si hay alguna pregunta más. Por supuesto, se usan como biofertilizantes, bioestimuladores y demás. Y justamente en la parte de productos voy a mencionar muchos de los productos que ya están comercializados y se están investigando también con las microalgas, pero sí tienen relación con la agricultura. No entiendo bien la pregunta, pero las microalgas no son difíciles de cultivar. Depende de lo que quieras cultivar y depende de la especie. Una de las cosas que tiene la microalga es que tú puedes estresarla para obtener productos de interés. Y sí, si se desestresan, pueden volver a su estado normal. Por ejemplo, la astaxantina. Cambia su fisiología cuando comienza a producir astaxantina, pero cuando vuelve a obtener medio de cultivo nuevo, ya que ellos produce la astaxantina también a veces por la déficit de nitrógeno y fósforo, puede llegar a su estado normal. Sí, son reversibles los estados normalmente que las microalgas pueden tener después de un estrés. Bueno, por ejemplo, el cultivo mixotrópico es una forma que para aumentar la biomasa y también la optimización de los medios de cultivo, cosa que vamos a hablar de mucho mayor detalle en el cultivo, en la sección de cultivo. Yo no he trabajado directamente para el biometano y bueno, las arqueobacterias son importantes, pero no son consideradas microalgas. Entonces yo no tengo mucho conocimiento de eso porque también no es un área que investigo directamente. Disculpa, Alex. Tengo mis limitaciones también. Como les digo, la clasificación a veces es, claro, muchas personas a veces las separan las cianobacterias diciendo que son solo bacterias, pero también en los congresos también se los considera bacterias, pero procariotas. Como les digo, la clasificación y su definición a veces no son universales, sino hay varios tipos de clasificación y
y definición de las microalgas. Una de ellas incluye una cianobacteria, otras no. La que más me gusta trabajar a mí es la que incluye. Aplicaciones médicas, principalmente para hacer productos. Bueno, por ejemplo, hay algunas bacterias que ya están transformando genéticamente para la producción de biofarmacéuticos, como la clamidomonas, por ejemplo. Sí, para producir diferentes productos cosmetológicos, por ejemplo, la astaxantina, también la omega 3 pueden ser utilizados para la cosmetología. Sí. Teóricamente sí, porque la razón por que los peces tienen omega 3 es porque comen algas. Entonces nosotros estaríamos, digamos, eliminando el carrier y estaríamos comiendo directamente de la fuente. Sí, están cada vez usándose más microalgas, especialmente la astaxantina, la clorela y la espirulina en el Perú. Y están creciendo, pero definitivamente los niveles de producción son bajísimos comparados con el resto del mundo. Por ejemplo, exopolisacáridos, fijación de nitrógeno y demás. Por eso se ha descubierto que hay muchas microalgas que se encuentran en la rizósfera. Sí. Espirulina se usa bastante bien. Habría que investigar nuevas algas para poder identificar si hay o no. Todavía hay mucha investigación, hay unas plantas pilotos que se han desarrollado, pero todavía no se sabe. O sea, todavía no hemos llegado a una rentabilidad en términos biológicos, es difícil todavía. Pero sí hay plantas que se están tratando de investigar todo esto. Listo, muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Ya respondimos todas las preguntas y bueno, los invitamos a participar en el curso más avanzado. Les estaremos enviando mayor información a sus correos. Ya. Y listo. Y para terminar, bueno, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, de Instagram. Estaremos desarrollando más webinars. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ya.